Bueno, agradecemos la presencia de quienes nos están acompañando, también a la Federación de Sociedades Españolas de Bahía Blanca y a las federadas conectadas, y en particular a Mario Álvarez. La Sociedad Española de Socorros Mutuos, haciendo un aporte a la invitación a colaborar en la 21ª Feria del Libro y de las Artes, realiza esta videoconferencia con una importante y reconocida escritora española, arefeña, de Tenerife, Canarias, quien al ser invitada a participar tuvo una inmediata y excelente predisposición, expresando que para ella es un honor participar en un evento de nuestra ciudad y más aún organizado por la Sociedad Española. Por parte de la Feria del Libro y las Artes nos acompaña mi amiga Cristina Ferrero, Tina Ferré, su nombre artístico literario. Bueno, Felicidad Batista, de Arajo, Tenerife, España, es licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte, escritora y titulada Superbibliotecaria de la Biblioteca de la Presidencia del Gobierno de Canarias, autora de la novela Finis Mare, Relatos de la Patagonia, Los espejos que se miran e Historias de Chío, Mujeres que cuentan. Declarada su actividad literaria de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Mar del Plata, Argentina. Presidenta de la Asociación Cultural Canaria de Escritores ACTE, donde dirigió la colección de narrativa Teide. Los primeros capítulos de su novela Finis Mare han sido seleccionados para formar parte de la Biblioteca de Canarias por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Seleccionada para formar parte del proyecto Semillas Literarias, colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y AMULE, Asociación de Alumnos y exalumnos de la Universidad de La Laguna, Tenerife. Un fragmento de su novela Finis Mare se encuentra en la pared de la habitación 701 del Hotel Occidental Contemporáneo Santa Cruz de Tenerife, formando parte del proyecto Hoteles Literarios. Ha publicado en más de 50 antologías en Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela y España, siendo la más reciente Generación 21, Nuevas Novelistas Canarias, en Canarias. 101 relatos bibliotecarios en Valencia, Mínimas Máximas en Chile, Palabras en el Mundo en Argentina, y Pequeficiones en Nicaragua, y en diferentes revistas literarias. ¿Qué más podemos decir sobre Felicidad? Bueno, que ha recibido premios literarios nacionales e internacionales. Primer premio, Certamen Pleamar de Microrrelato en Argentina. Acceso del primer certamen internacional de microrrelato Ángeles Álvarez Arazola, Jaén, España. Segundo premio, 55 Concurso Internacional Poesía y Narrativa, Argentina. Segundo premio, 13 Certamen del Centro Cultural de Tango, Argentina. Tercer premio, 12º Certamen del Centro Cultural del Tango, Argentina, entre otros. También podemos destacar que pertenece a la Asociación Cultural Canario-Argentina Pelicolino Laca Arem, red de escritores microficcionistas, al colectivo literario Generación Bibliocafé de Valencia y al grupo literario Voces desde la Intimidad de Tenerife. Participa en el programa de radio Faro al Sur de Argentina, con una sección propia de poesía desde el otro faro, y semanalmente en una sección cultural de radio ECA. Ha sido jurado de certámenes literarios nacionales e internacionales. Impartió una masterclass
sobre microrrelato en UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Intervino en la literatura en femenina organizada por la Diputación del Común Canarias, llevado a cabo por el Laboratorio de la Estigación e Innovación de Arquitectura, Cultura, Urbanismo, Diseño y Turismo Avanzado. Ha participado en el Festival de Literatura y Viajes Periplo. Ha viajado a diferentes casas y museos de escritores y escritoras, así como realizado distintas rutas literarias en América, Europa y Nueva Zelanda. Por todo este amplio currículum y por su grata participación, que es un orgullo para la sociedad española de Necochea y para la Feria del Libro y de las Artes, le regalamos nuestro aplauso. Ahora sí, Felicidad, te damos las buenas tardes para nosotros, buenas noches para ti. Y como ya te dije, es un honor contar con tu participación sin poner límites ni condiciones. Te haremos algunas preguntas con Cristina y luego daremos lugar a quienes quieran hacerte alguna consulta o dialogar contigo. A ver si nos puedes decir, ¿cuál es tu relación literaria con América Latina, pero principalmente con Argentina? Cosas del Atlántico. En primer lugar, antes de contestar a tu pregunta, Ana, quiero agradecer a la Sociedad Española en Necochea esta invitación a la Feria del Libro y de las Artes de Necochea. Un abrazo enorme a todos, muy especialmente a todos mis amigos de Argentina, desde Necochea, Quequén, Buenos Aires, la Patagonia, en fin, norte, sur, este y oeste. Y que de alguna manera, aunque esté aquí en Canarias, en Tenerife, estoy ahí en corazón y agradecerles que me hayan invitado a esta participación que, como comentaban, para mí es un honor, sin duda. Bueno, gracias, Felicidad. Bueno, ¿cuál es tu relación en la literatura con nuestro país, con Argentina? Pues nació hace muchísimo tiempo, mucho antes de conocer a Argentina, y ocurrió sobre todo en la adolescencia, cuando mi sala de lectura era la azotea de casa y subía a escondidas para leer allí y me llevaba los libros de las novelas, los cuentos de autores argentinos como Cortázar, como Borges, y allí en ese pueblo de donde soy, de Arafo, como bien han dicho, pueblo de 3.000 habitantes en una isla que al norte están las montañas y al sur el mar, era casi mágico pensar en una avenida, en cuadras, en esas distancias. Y a partir de ahí, de esas lecturas, quise conocer América y viajé a Buenos Aires, Argentina. A partir de 2010 empecé a viajar. Y también se da una curiosa circunstancia, que es Canarias, es un archipiélago, una comunidad autónoma isleña, compuesta por 8 islas, y que está en una encrucijada de camino entre Europa, África y América. Y por aquí pasaban todos los navegantes y todo lo que venía. Entonces somos como una especie de lugar abalconado hacia América. Incluso nuestro acento es muy, muy de América Latina. Bueno, Felicidad, de tus libros, por ejemplo, Finis Mare, Relatos de la Patagonia y Los espejos que se miran, ¿cuál recomendarías y por qué? Bueno, eso es complicado para cualquier autora porque los libros vienen a ser como tus hijos, ¿no? Por una razón o por otra, cada uno tiene su peculiaridad. Los espejos que se miran fue el primer libro que publiqué, perdón, y es una miscelánea de diferentes relatos. Algunos pasan por Argentina, relacionados con el arte, con el cine, con la música, etc. Y luego lo recomiendo para quien le gusten los relatos en general y sobre todo los microrelatos. Y Relatos de la Patagonia está basado, inspirado y creado desde la Patagonia argentina y de la Patagonia chilena, y son relatos que recorren la historia de ese
paraje, vamos, bellísimo, hermoso y que nos conmueve a todos, pero que también tiene una historia muy rica. Y escribí esos 14 relatos que vienen a ser durante 2 años porque me apasioné tanto por su historia, por sus paisajes que también he visitado, que no quería salir de esos relatos de la Patagonia. Y Finismar es una novela que aunque se desarrolla en un territorio concreto de Canarias, donde yo nací, en Arafo, y que tiene un nombre, Borcor lo llamo, ese nombre de Borcor viene por Borges y por Cortázar, y en ese territorio imaginario que es real, pues se desarrolla una novela de secretos familiares y que también para los que les gusta el género de novela, pues también es recomendable. Gracias. A ustedes. En tu proceso creativo, ¿dónde escribís? ¿Cómo? ¿En qué te inspirás? ¿Qué rituales tienes para escribir? Pues mira, escribo exactamente aquí, frente a esta pantalla, y el ritual básico es aislarme. Si pudiéramos ir con una cámara por la casa, verían que está llena de mesas en distintas habitaciones, porque preciso el silencio absoluto, absoluto para poder escribir. Y cuando hay algún ruido, algún sonido que me perturba, me voy cambiando de habitación y de lugar. Y me siento con todos mis objetos. Voy a enseñar uno, que es una ovejita, que me da mucha paz y mucha tranquilidad, y con un trozo de chocolate siempre. Y a partir de ahí ya empiezo a escribir. Y siempre escucho alguna melodía, alguna canción, alguna pieza de música clásica, según lo que vaya a trabajar ese día. Es decir, que tu mejor compañero para la búsqueda del sonido, que son las palabras, es el silencio, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, ¿y en qué géneros literarios te sientes mejor? ¿En novela, relato, ficción? La microficción es el más difícil de todo, porque en apenas unas líneas tienes que escribir una novela sin escribirla, y que cuando llegues al punto final es ahí donde empieza la historia. Y tiene que ser muy preciso. Siempre pongo el ejemplo de los gimnastas, que cuando están haciendo sus piruetas tienen luego que caer exacto y no moverse. Ese es el microrelato en líneas generales. La novela lo que lleva es mucho trabajo, son muchos años trabajando en la novela, en la construcción es la vida, tienes que llevarte la vida al texto, a la ficción, y es un proceso muy largo. Y empiezas como a desesperarte porque quieres terminarla, tienes que construir los personajes y demás. Y el relato es más generoso en el sentido de que concibes una historia y a lo mejor en una semana, 2 semanas ya la tienes, y es gratificante. Bueno, eres licenciada en Historia del Arte y bibliotecaria. Estas profesiones, ¿cómo influyen al realizar tus obras? Influyen muchísimo porque partiendo de las lecturas, que es lo que más me influye a la hora de escribir, todas esas lecturas que vienen de muchos años y que por supuesto son diarias también, influyen por la mirada. La historia del arte me ha dado una mirada a la hora de concebir y de escribir las imágenes que realizo a través de la escritura, a través de la palabra. Y sobre todo la pintura, la música, el cine, para mí son fundamentales a la hora de escribir. Y sobre todo en mi parte bibliotecaria, es lo que hablábamos antes del silencio. El silencio para mí es fundamental, y en las bibliotecas son como, discúlpenme el símil, pero como catedrales, como iglesias, como santuarios, donde está recogido todo ese saber, y ese saber en medio del silencio, y sin embargo ese silencio es irreal, porque si abrimos los libros hay mucho ruido, hay muchas historias que están reclamando que las leamos. Eres una escritora muy viajera, incluso te hemos tenido acá con gran satisfacción, y visita casas de escritores en diferentes lugares del mundo, y también realizas rutas literarias. ¿Qué casas de autores te han impresionado más?
Pues mira, cuando en casa leía en esa azotea de la adolescencia o luego posteriormente, cuando leía a Jane Austen o a Emily Dickinson, siempre me preguntaba cuál sería precisamente ese, su proceso creativo, dónde estaban, qué miraban, a través de qué ventana, qué paisaje las rodeaba. Y casas así que me hayan impresionado muchísimo, por supuesto el de las hermanas Brontë en Inglaterra, y también tuve la dicha de haber estado en la casa de Emily Dickinson, que me impresionó siempre desde que conocí sus poemas, cómo se encerró en esa casa de Amherst, pues llegar allí, visitar su habitación, entrar en esa privacidad que ella guardaba con tanto celo, pues me causó una gran impresión. También la casa de Jane Austen, la de Bertolt Brecht en Berlín o la de Goethe, o sea que hay muchas por ahí por ese mundo. De todos los escritores que conoces, que hay, ¿cuáles te inspiran? ¿O en cuáles te inspiras? ¿O en Yo alguno? empecé a leer novela a partir de los 10 años, hasta los 10 años leía poesía, pero a los 10 años mis primas me regalaron Alicia en el País de las Maravillas y me di cuenta que no conocía nada de novela y me fui a la biblioteca municipal y fui seleccionando cada año, leía una nacionalidad diferente. Pues un año leí toda la literatura rusa, otro año la francesa, y así sucesivamente fui conociendo a esos autores que iban influyendo en aquella escritura secreta que yo hacía. Y los escritores que a mí más me han impresionado desde esas lecturas, por supuesto, en esa primera etapa, pues como no podía ser de otra manera, Benito Pérez Galdós, que también es canario, los autores rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, por supuesto todas las obras de Lope de Vega, Cervantes, esas eran los clásicos. Pero a partir de la adolescencia fue cuando conocí la literatura de América Latina y ahí ya me empezaron a impresionar autores, pues por supuesto como García Márquez, como Borges, Cortázar y tantos otros. Bien, y ahí fuiste por el camino de tu estilo. ¿Cómo definirías a tu estilo? Es difícil autodefinirse, pero sí que puedo decir que está influenciado por mis lecturas de poesía. Leo poesía hasta la actualidad a diario. Yo creo que a veces en el lenguaje se filtra algo de esas lecturas y creo que, como hablábamos antes, el arte, la música, la pintura, el cine, todo eso también se refleja en ese estilo. Como dices, la música está dentro influye mucho, especialmente el tango dentro de tus obras. ¿A qué se debe que te inspire tanto el tango? Pues el tango, sin conocerlo, lo conocí en la infancia. Siempre cuento la anécdota que mi abuela siempre decía que la vida era un tango y yo le pregunté un día a mi abuela que qué era tango. Daba por hecho que la vida ya sabía lo que significaba. Tenía 6 años más o menos cuando se lo pregunté. Y mi abuela me dijo que ya sabría lo que era un tango, que era una canción. Y con el tiempo, por supuesto, conocí el tango y el tango es todo. Es literatura, es teatro, es cine, es arte, es trascendencia, son las emociones. Y para alguien que escribe y que siente la literatura, pues influye bastante. Un poema, una novela, un cuento que como lectora te haya grabado, inspirado, que lo hayas elegido. Es bastante difícil porque hay muchísimas novelas, muchísimos poemas que nos impresionan y cada época de nuestra vida también. Pero quiero hacer alusión, precisamente hablaba hace poco de Emily Dickinson que vivió en ese pueblo de Massachusetts encerrada durante prácticamente toda su vida, a mediados del siglo XIX, con lo cual poco conocía National Geographic o cualquier otros documentales como vemos por aquí. Y ella escribió un poema dedicado a Tenerife, que se llama A Tenerife, y eso nos impresionó muchísimo. Probablemente lo conocería de sus lecturas
de viajeros ingleses o de alguna historia así. Y este está dedicado a uno de los volcanes más grandes que hay en Europa y en España, que es el Teide. Y realmente hizo un poema con esos atardeceres que se producen con absoluta fidelidad y, por supuesto, lirismo. Eso sería en cuanto a poema. En cuanto a... Sí, perdón. Como estamos en el tema, disculpa, ¿cómo podrías definir tu lugar con alguna palabra poética, el lugar donde vives? Nos gustaría trasladarnos hacia él. Pues, poéticamente estarían los poetas para definirlo, pero es un lugar idílico en el sentido de que, aunque hay gente que se agobia con las islas, Tenerife en concreto es un continente, tiene mar, por supuesto, alrededor, tiene zona más desértica, tiene zona muy verde, tiene unos paisajes absolutamente lunares. Aquí se vienen a rodar muchas películas de Hollywood de ciencia ficción porque tiene paisajes volcánicos excepcionales y es un lugar donde se respira mucha paz y con mucha diversidad de climas en pocos kilómetros. Propicio para tu profusa actividad, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos, Felicidad? Mis próximos proyectos, actualmente acabo de terminar una novela que por cierto tiene una pequeña alusión a Quequén y a Necochea, como no podía ser de otra manera, no porque esté hoy aquí, sino la novela la terminé de escribir en junio pasado. Y eso es lo que ahora me estoy centrando en publicar la novela, y también estoy escribiendo un libro sobre todas esas casas de escritores que he visitado, las rutas literarias que he hecho, que también me han pedido, y me gustaría también también está un poco en proyecto, todos esos relatos que tengo de tango, que son unos cuantos, y que quiero recoger en un libro. Creo que hay mucho de lo nuestro acá, por lo que también te vamos a regalar un aplauso porque para nosotros es un privilegio. Necochea, Quequén, el tango. Así que gracias. No, a ustedes. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a los presentes o a quienes están conectados que quieran hacerte alguna pregunta o dialogar contigo, que pueden hacerlo. Si quieren acercarse al micrófono y hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, dijiste recién que estuviste acá en Necochea y Quequén. ¿Cómo fue que conociste y viniste para acá? Pues es una historia muy bonita, porque me presenté a un concurso cuyo presidente del jurado está aquí, pero yo no lo conocía en ese momento, que es Juan Manuel Montero Lacasa. Es un concurso organizado por el Centro Cultural Quenquén y pues consideraron que era el primer premio y vine a la entrega de ese premio. Quise conocer, ya conocía un poco Argentina y fue mi segunda visita. Vine por Mar del Plata hasta Quequén y luego a Necochea. Y esos viajes luego se han repetido también porque se inauguró una placa con ese microrrelato y he seguido viniendo porque aparte de los amigos que tengo en Quequén y también en Necochea y en Mar del Plata, pues me apasiona, como saben, Argentina y su literatura. Incluso hice en 2019 un recital en el Che Borges con el taller como cuento, del que también tengo ese honor y ese privilegio de ser su madrina. No sé si hay alguien más que quiera hacer ¿Me algo. permiten agregar algo más desde acá? Sí, cómo no. ¿Puedo? Sí, adelante. Quería agregar con lo que dijo recién Feli, que justamente lo que nos unió fue el tango. Porque en ese certamen en que a Feli le dimos el primer premio, el texto de Felicidad se llamaba Luz de Tango. Y lo que nos llamó la atención cuando abrimos los sobres con la identidad de los concursantes fue ver que era una mujer. Pensábamos que era un hombre. Pensamiento machista por ahí, ¿no? Pero pensamos que si hablaba de tango era un hombre.
pero resultó que era una mujer y además era española. Entonces pensábamos que era una argentina que vivía en España. Estábamos totalmente equivocados. Y bueno, después de eso fue cuando nos conocimos con Feli. Ustedes hablaban hace un rato dentro de la trayectoria de Felicidad, que formó parte del programa Faro al Sur. Faro al Sur lo hacíamos en la radio FM en la 89.3 de Quequén, La Voz del Quequén. Quería agregar eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Estamos un poco tímidos, pero bueno. No sé si alguien más quiere. Está levantando la mano, Mariana. Sí, sí, adelante. Que se desmutee. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? ¿Me escuchan bien? Sí. Quería consultarle sobre relatos de la Patagonia. ¿Cuándo visitó la Patagonia de Argentina y de Chile? Yo en este momento estoy en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, conectándome a la charla, muy interesante, me encantó. ¿Y cuándo visitó la Patagonia? ¿En qué época? ¿Y de qué trata un poquito más? Si bien sé que son relatos e historias de la Patagonia, tanto chilena como argentina, como expresó anteriormente, pero si se puede ahondar un poquito más en ese libro. Gracias. Sí, bueno, es como ven la foto, es de la Patagonia Argentina. Y esta visita la hice la primera vez que fui a Argentina, que bueno, ahora estoy ahí, en 2010. Entonces llegué con las ansias de devorar Buenos Aires y luego ir recorriendo hasta el canal de Beagle. Y fue ese recorrido tranquilo de un verano por toda esa Patagonia la que en ese momento no pensé en escribir el libro, simplemente en imbuirme de ese espíritu, pero empecé a indagar en esas historias cuando veía esos páramos lejanos y al final había un predio lejano con una casa o lo que quedaba de ella, ¿no? Imaginé qué vida podía haber ahí, cómo se desarrollaba y empecé a investigar la historia. Y de eso, años después, 5 años después, fui a la Patagonia chilena y comprendí que tenía que al final hacer algo, conocer más y empecé a escribir. Me apasionó tanto que estuve 2 años sin querer terminar el libro, porque si terminaba el libro era como si fuera a salir de las Patagonias. Y entonces lo que sí hice fue recoger la historia, los relatos con pueblos aborígenes, los Selknam o los Yamana, que me impresionó mucho la historia de la última Yamana en los años 60, porque la desaparición y la muerte de ella no solo era la muerte de un ser humano, significaba la muerte de toda su tribu. Y sobre eso también hice escribí un relato sobre el paso de Magallanes. Ese fue el último que escribí, porque aunque las historias se desarrollan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pasando por Argentina y por Chile, y algunos pasan incluso por Canarias porque era zona de paso, el de Magallanes no podía hacerlo, era el que más me costaba. Y entonces Magallanes, antes de partir, pasó por la isla de la que yo soy, por Santa Cruz, por Tenerife, también la capital se llama Santa Cruz. Y un día salí de mi trabajo, fui a la iglesia de la Concepción, donde fue a rezar Magallanes antes de salir, hice el recorrido justo desde el puerto donde él desembarcó hasta esa iglesia de la Concepción, y fue allí cuando ya tuve claro cómo iba a ser el relato narrado desde el notario que iba en esos barcos. Y se desarrolla entre, ya te digo, voy a mirar los títulos porque para decirte más o menos. ¿Ese es tu último libro editado, Felicidad? No, el último es la novela, Finis Mare. Y yo hago transferencia de la pregunta de un presente aquí, un poco tímido, hago transferencia, que me pregunta cuál es tu último libro y por qué recomendarías su lectura, cuál es su contenido. Pues es un contenido también que llevó algunos años hacerlo, porque en principio es una historia basada en hechos también reales, también he acudido a temas familiares y no familiares,
de los secretos que siempre acontecen en la familia, de esa vuelta, empieza así, una mujer de mediana edad, una profesora de latín, se va al sur de la isla y de repente tiene que ir a un notario a decir que no acepta la herencia que su padre, que nunca le reconoció, no acepta esa herencia y cuando llega allí recoge la llave que le han dado, es una casa abandonada en una playa, en una zona volcánica, y allí abre esa puerta de esa casa que estaba cerrada y a medida que va reconstruyendo esa casa de la que no quería ser partícipe, empieza a encontrar a su familia, la que no conoció y la que conocía, y todos esos secretos. Y sobre todo en esa novela yo quise también reivindicar el tema de las lenguas, porque la protagonista es una profesora de latín y griego y tiene alguna frase en latín y griego, pero también tiene una banda sonora, que es la de los años 80, puesto que la protagonista vivió su juventud también secreta en los años 80 con diferentes músicas que se van relacionando a lo largo de la novela. Y hay un personaje que está ausente, que está desaparecido, que es el amor de su vida, que pasó por Tenerife y que curiosamente era de Buenos Aires. A partir de ahí pues ya hay mucha historia. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo adquirimos tus libros? Es una buena pregunta. En Argentina yo sé que el Relatos de la Patagonia se vendió en alguna librería de Buenos Aires y creo que se puede conseguir a través de la distribuidora, pidiéndolos a través de la distribuidora Atlántida, Distribuciones Atlántida, perdón. Distribuciones Atlántida, que se puede localizar en la web, y ella distribuye mis libros, tanto Los espejos que se miran, que también tienen historias que se desarrollan en Argentina, hay una que se titula Calafate, y bueno, hay más. Buenos Aires 1929, que ese fue el primer tango que yo escribí, el primer relato de tango. Y para mí, yo nací en un pueblo que es muy musical, que se llama Arafo. Toda mi familia son músicos por parte materna y paterna, menos mi padre y yo, que fuimos la alteración genética. Y por eso escribo la música con las palabras. Exactamente, porque eso es un poema, eso es el escribir, ¿no? Música. Exacto. Nos ha encantado esta videoconferencia, ha tenido la calidad de tu persona, así que te agradecemos muchísimo. Y yo, de parte de la Feria del Libro y de las Artes, como integrante, también agradezco a la Sociedad Española porque nos hizo esta valiosa conexión y nos ha brindado realmente este material maravilloso. Así que les entrego a la Sociedad Española nuestra gratitud. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. En nombre de la Sociedad Española, a la Feria del Libro, y gracias por invitarnos a participar en ella. Y ahora felicidad en nombre de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Te doy las gracias por el momento que hemos compartido, por tu espíritu colaborativo y tu buena predisposición para difundir la cultura, tu actividad, darnos a conocer tus hijos literarios. Así que será hasta otra ocasión que continúen tus éxitos y un abrazo muy grande que cruce el océano. Y quisiéramos tenerte acá para darte un abrazo y unir nuestros dos países. Gracias, felicidad. Muchas gracias a ustedes y espero volver pronto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también a todas las federadas que se han conectado y antes de finalizar la conexión, antes de finalizar la conexión, queremos desearle para mañana un feliz Día del Inmigrante. Felicidades. Gracias. Y ahora nos deleitaremos con la participación de nuestra profesora Lorena Fernández y su cuerpo de baile, a quien también agradecemos su excelente predisposición para colaborar.
Quiero
Como te puedo cerrar, que me piden lo que yo, cuando me todo tuyo, y que recuerda de ti, cuando sé que te pillo. Mi padre siempre dice, de que sea guapo,